Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva temporada de 7x7. Hoy he venido a hablarles de Vargas Llosa, el más grande escritor peruano de todos los tiempos y uno de los más grandes en lengua española de todos los tiempos, Nobel de Literatura. Quisiera hablar no tanto de su dimensión literaria ni de su dimensión política, que son ambas fascinantes, sino de tres personas que me parece, sospecho, fueron absolutamente capitales en su vida novelesca. Su padre, Ernesto Vargas, con quien tuvo una relación pésima, atormentada. Su tía Julia Urquidi, con la cual se casó en un pueblito de Chincha, ella 12 años mayor que él, y con la que vivió en Madrid y París. Y por último, su prima hermana, Patricia Llosa, la prima Patricia, con la que Mario se casó por iglesia y con la que vivió felizmente un matrimonio de nada menos 50 años. Pero quisiera hablar primero de su padre, Ernesto Vargas. Ernesto Vargas Maldonado vivió, me parece, por todo lo que he leído, por todo lo que he escuchado, una vida triste, desdichada. Era el hijo de Marcelino Vargas y de Zenobia Maldonado, abuelos paternos del gran Vargas Llosa. Marcelino Vargas tenía la pasión de la política. Debido a ello, lo metieron preso y fue deportado al Ecuador. Llegó a ser prefecto de Huánuco. En sus últimos años se enamoró de una india con trenza y pollera, dice Vargas Llosa. Y el abuelo paterno de Vargas Llosa, don Marcelino Vargas, se fue a vivir a un pueblito perdido en los Andes. Nonagenario ya, fue jefe del ferrocarril central. Y acaso feliz con esa india con trenza y pollera. Pero su hijo Ernesto no lo quiso y no le perdonó que don Marcelino, el abuelo de Vargas Llosa, se enamorase de una india. La madre de Ernesto Vargas Maldonado se llamó Zenobia. Tuvo 8 hijos. 3 de ellos murieron a edad muy temprana. De los 5 que sobrevivieron, uno era Ernesto Vargas Maldonado. Eran una familia pobre. Ernesto, el papá de Vargas Llosa, fue a un colegio público, el Guadalupe. Y cuando iba al colegio trabajaba ya como asistente en la zapatería de un italiano. No era por consiguiente una familia de clase media acomodada. Era una familia, se diría, pobre. Ernesto Vargas, antes de conocer a Dora Llosa, quien sería la mamá del gran Vargas Llosa, se gana a medias la lotería. Era radiooperador de la línea aérea Panagra. Gana junto con un amigo 100.000 soles, la friolera de 100.000 soles. 50.000 para Ernesto. Y con ese dinero viaja a Buenos Aires, se da la gran vida y estudia radiofonía e inglés. Esto le serviría luego, como veremos más adelante. En Tacna, donde trabajaba como radiooperador, conoce brevemente a Dora Llosa Ureta. Se enamoran repentinamente. Meses más tarde, Ernesto Vargas y Dora Llosa se casan.
junio de 1935. Se casan en Arequipa. Las fotos de Dorita, la mamá del gran Vargas Llosa, la muestran extrañamente sombría y preocupada, como si ya adivinase que el suyo sería un matrimonio corto y desdichado. No sé si cuando se casan Dorita estaba ya embarazada de Mario Vargas Llosa. Se casan en junio del 35. Vargas Llosa nace exactamente 9 meses después, en marzo del 36, en Arequipa. Pero antes de que naciera Vargas Llosa, su padre Ernesto hace una canallada, se porta como un patán. Dorita, su esposa, llevaba 5 meses de embarazo, esperaba a Mario. Ya Ernesto revelaba su mal carácter, su carácter atrabiliario, se llevaba muy mal con la familia Llosa. Aparentemente se sentía acomplejado o inferior a la familia Llosa y debido a ello les guardaba un extraño resentimiento. Y cuando Dorita, su esposa, llevaba 5 meses de embarazo, le dice: ¿por qué no vas a Arequipa, que yo voy después, para que nazca allí el bebé? Dorita, crédula, candorosa, viaja a Arequipa y se reúne con sus padres, don Pedro y doña Carmen, y con sus hermanos, y con la tribu familiar de los Llosa. Pero Ernesto Vargas, el padre de Mario Vargas Llosa, desaparece. No va a Arequipa, no llama más a Dorita, no manda telegramas, no da señales de vida. Pasa a la clandestinidad. No se sabe si está todavía en Lima o si se ha ido a otro país. Nace Vargas Llosa en marzo del 36. No está su padre. Para su madre, Dorita, era, por supuesto, una afrenta, una humillación. Había alumbrado a un bebé que no tenía padre. El padre renegado, el padre ausente, se había acobardado y se había desaparecido. Entonces, en Arequipa había habladurías y chismes e insidias alrededor de Dorita Llosa y de su hijo Marito, que no tenía papá. Sabiamente, el jefe de la tribu familiar, don Pedro Llosa, el papá de Dorita, el abuelo materno de Mario Vargas Llosa, decide irse a Cochabamba, Bolivia, para que la gente no mirase tanto y no hablase tanto de Dorita y de su hijo sin papá. Y se van a Cochabamba, y en Cochabamba, a pesar de que no está el padre de Vargas Llosa, o debido a ello, son felices. Durante 10 años, a Vargas Llosa le dicen que su papá había muerto y que estaba en el cielo. Durante sus primeros 10 años de vida, Vargas Llosa tenía una relación espiritual, devota, pía con su padre. Su padre ausente era una foto, él creía que estaba muerto en el cielo, y en las noches antes de irse a dormir, Marito, besaba la foto y quizá elevaba una plegaria. Este era su padre. Vargas Llosa, los primeros 10 años de su vida, pensó entonces que su padre era un señor que estaba en el cielo. Pero no estaba en el cielo e iba a reaparecer de la manera más inesperada. En cierta ocasión, Dorita acude a una reunión, ve a lo lejos a Ernesto Vargas, el padre canalla, el padre cobarde, el padre ausente, y ella se desmaya. La tienen que reanimar. Un tiempo después, en Piura, al norte del Perú, a donde se había mudado
la tribu familiar de los Llosa, y donde don Pedro Llosa, el abuelo materno de Vargas Llosa, era prefecto de Piura, aparece de nuevo Ernesto Vargas, el padre de Vargas Llosa. Un día Dorita le dice a Marito, que tiene 10 años, acompáñame al hotel de turistas en Piura, lo lleva y le dice, este señor es tu papá. Vargas Llosa, sin haber cumplido 11 años, descubre que su padre está vivo. Su padre le dirige una mirada fría, helada. Era un hombre de miradas frías, de cóleras frías, lo describe Vargas Llosa. Un hombre raramente contento, nunca contento. Bajo la sombra trágica de la infelicidad. Era un hombre infeliz. Y esto era lo que desbordaba o esparcía alrededor de él. Ese mismo día que Vargas Llosa conoce a su padre, él, Ernesto Vargas, sube a Dorita y a Marito a un auto y se va de Piura. Se van los tres. Muy a pesar de Marito, que quería quedarse con su familia, con los Llosa, que le habían dado tanto amor, que lo habían consentido y mimado y lo habían hecho un niño muy querido. Vargas Llosa no necesitaba a su padre, pero su padre irrumpe bruscamente en su vida y afea su vida, la tensa, la envenena, la impregna de desdicha. Manejan al sur hasta Chiclayo, luego manejan al sur hasta Lima y le comunican a Marito que no van a volver a Piura con los Llosa y que van a vivir en Lima. Lo matriculan en el colegio La Salle. Esos 3 o 4 años fueron muy tristes para Vargas Llosa, viviendo con sus padres, porque Ernesto Vargas les pegaba a ambos. Le pegaba a su esposa Dorita, la puerta del dormitorio cerrada, ella dando gritos, llorando, y le pegaba a Mario, en privado y en público. La primera vez que Ernesto Vargas le pega a su hijo Marito Vargas Llosa es a la salida de la misa, un domingo. Le da una cachetada, lo tira al suelo, lo mete a empellones al auto, le sigue pegando. Entonces Ernesto Vargas era una bestia, era un demonio. Le pegaba a su esposa Dorita, una santa, y le pegaba a su hijo Mario. ¿Por qué vivía furioso, lleno de odio, crispado de violencia? No lo sabemos. Era así. Vargas Llosa, entre tanto, se refugiaba en las lecturas. Quizá empezaba a maliciar sus primeras dotes de fabulador, al tiempo que su padre veía con espanto que Vargas Llosa escribiera versos, puesto que eso a Ernesto Vargas le parecía una señal de que su hijo Marito iba a salirle maricueca. Y como Ernesto Vargas no quería que su hijo fuera maricueca, le dice, vas a ser soldado raso y te voy a meter al colegio militar. Contrariamente a lo que se cree, para Vargas Llosa fue una felicidad que lo metieran comenzando tercero de media, tercero de secundaria, un crío todavía, en el colegio militar. ¿Por qué fue una felicidad? Porque se alejó de su padre, ya no vivía con él. También porque, a pesar de la aspereza, de la rudeza, de la bestialidad de la vida en ese colegio militar, tenía tiempo de leer y hasta de escribir cartas de los amigos, de los cadetes. También, todo hay que contarlo, porque a los 14 años, estando ya en ese internado, el Colegio Militar Leoncio Prado, Vargas Llosa se inaugura sexualmente en los burdeles del Jirón Guatica, en La Victoria. Unos burdeles que, según la calle en que estuvieran, iban de más a menos. Vargas Llosa se inaugura en la mejor de las calles, en la calle de las prostitutas francesas.
paga 20 soles por polvo y no le disgusta. Y se hace un hábito ir los sábados por la tarde al burdel en el Jirón Guatica, en La Victoria. Y Marito hasta se encariña de una de las prostitutas, Pies Dorados, que va a aparecer más adelante en alguno de sus libros. No he dicho y debo decir que en los 10 años en que desapareció su padre, Ernesto Vargas Maldonado, se casó él con una alemana apodada La Gringa, y le hizo 2 hijos. Ernesto, que terminó viviendo en Los Ángeles, próspero, exitoso, Ernie Vargas, y Enrique, que murió joven de leucemia. Dicho eso, Vargas Llosa había desarrollado primero celos respecto de su padre, porque su padre le roba a su madre Dorita, ¿no? Luego miedo físico, pavor, porque su padre le daba palizas, lo aporreaba, y finalmente odio, ¿no? Finalmente odio. En el Leoncio Prado, en el colegio militar, a Vargas Llosa le decían el conejo de la suerte, o Bugs Bunny, porque era dientón. Él había querido operarse los dientes, le había pedido dinero a su padre, pero la idea no prosperó. Su padre, mientras él estaba en el colegio militar, soñaba con irse a vivir a Estados Unidos. Se va solo, sin Dorita, a Nueva York, pone un negocio de ropa, fracasa, regresa. Luego se va a Los Ángeles, intenta otro emprendimiento, fracasa y regresa, y de cada regreso volvía más pobre. El año 51, cuando Vargas Llosa tiene 15 años, y está todavía en cuarto de secundaria, Colegio Leoncio Prado, su segundo año en el internado militar, su padre trabajaba como radiooperador de un servicio de noticias, el International News Service. Y gracias a eso, su padre, Ernesto, le consigue a Vargas Llosa un trabajo en el diario La Crónica. Un trabajo que le encantó a Vargas Llosa. Vargas Llosa dijo, bueno, pues muy bien, voy a ser periodista, voy a ser reportero. Era reportero policial, ve por primera vez un cadáver, hace amigos periodistas, queda fascinado, deslumbrado por el mundo de la crónica. Esto luego, por supuesto, irrigaría su novela fascinante Conversación en la Catedral. Pero, de nuevo su padre, una sombra, se entera de que la vida de su hijo Marito, en el diario La Crónica, de vacaciones del colegio militar, era una vida disoluta, licenciosa. Porque, bueno, se iban de putas, o se iban a cantinas, o se iban a antros, a prolongar la noche. Y entonces Ernesto Vargas, otra vez, habla con los jefes del diario La Crónica, humillando a su hijo Mario, y les anuncia que Mario no va a trabajar más allí. Bueno, una vez más, Ernesto abusa de su hijo, abusó de él físicamente, pegándole, psicológicamente, insultándolo, rebajándolo, menoscabándolo. Abusó de él todo el tiempo, ¿no? Fue un padre y un esposo abusivo. Quizá harto de su padre, Mario decide hacer el último año del colegio secundario, ya no en Leoncio Prado, colegio internado militar, sino en los Salesianos de Piura. Y vuelve a Piura. Y allí vive con los abuelos, Pedro y Carmen, con los tíos, Lucho y Olguita, con las primas, Wanda y Patricia. Estamos hablando de que Mario tenía 15 años. Patricia, 10 años menor, tendría 5. Era una niñita. Bueno, Wanda, 2 años mayor, creo que Patricia.
Creo que esta fue la última vez que Vargas Llosa tuvo un contacto cercano con su padre, porque su padre vuelve a Los Ángeles, se va a Los Ángeles con Dorita. Esto para Vargas Llosa debió de ser muy doloroso. No que su padre se fuera, supongo que eso era un alivio para él, pero que se fuera con su madre, Dorita, a quien Mario adoraba. Mario sentía entonces que Ernesto, su padre, la bestia esa, le había robado a su mamá, y también sentía que su mamá se había condenado, ella tan católica, tan abnegada, tan hecha al sufrimiento, a un matrimonio desdichado, en el que ella no era feliz, pero se sentía obligada a servir a su marido, a Ernesto. Y entonces se van a Los Ángeles. En Los Ángeles viven largos años, pobremente. Ernesto trabajaba en una fábrica de zapatos. Su esposa Dorita, la madre de Vargas Llosa, era tejedora en una fábrica de telas. Trabajaban duramente. Vivían con apuros. Estamos hablando de 13, 14, 15 años. Fueron obreros en Los Ángeles, los padres de Vargas Llosa. Al mismo tiempo que los 60s, los 70s, Vargas Llosa se convertía en un mito de la literatura en español, en uno de los fenómenos del boom latinoamericano. En los 60 publica La ciudad de los perros, que gana el premio Biblioteca Breve, La casa verde, Conversación en la catedral, quizás sus 3 mejores novelas. ¿Ah? Y Vargas Llosa tenía apenas 30 y tantos años. Y Vargas Llosa empieza a salir también en la prensa de Estados Unidos, en la revista Time, en el New York Times. Y su padre, obrero, zapatero en Los Ángeles, pobre, veía que su hijo triunfaba en el mundo. Y probablemente esa fue la venganza literaria de Vargas Llosa. Vargas Llosa ha descrito que todos esos años en que su padre estaba en Los Ángeles tenían una relación civil, pero helada. Vargas Llosa iba cada 2, 3 años, una breve visita, a ver a su madre, no tanto a su padre. Con su padre la relación era distante, desconfiada, circunspecta. Si había una llamada telefónica, Mario hablaba con Dorita, pero cuando quería hablar a Ernesto, Mario prefería cortar. ¿Cómo no entenderlo? Ernesto le había hecho la vida imposible, ¿no? Y ahora Mario había triunfado a despecho de su padre. Ocurre, antes de ir a la primera pausa, que 2 años antes de que Ernesto Vargas muriera, Vargas Llosa publica La tía Julia y el escribidor, el año 77. Ernesto Vargas, su padre, muere en Lima el año 79, 2 años después. Muere relativamente joven, con 74 años, en la Clínica Americana de Lima. Había ocurrido que Ernesto Vargas, como era de suponer, cuando su hijo Mario, con apenas 19 años, se enamora de la tía Julia, que tenía 32, divorciada, boliviana, aunque nacida en Chile, Ernesto Vargas, esto no lo tomó bien, ¿no? Regresó de Estados Unidos, sacó el revólver y dijo que si encontraba a Mario le iba a disparar 5 tiros y lo iba a matar como a un perro rabioso en la calle. Este era Ernesto Vargas. Bueno, esto cuando Mario se enamoró de la tía Julia, ¿no? Que de eso voy a hablar después del corte. Cuando sale la tía Julia y el escribidor, Ernesto Vargas, el papá de Mario, hace otra cosa horrenda, bochornosa. Él, que cuando Marito se enamora de la tía Julia, había denunciado a Julia en la comisaría, en la estación policial, como corruptora de menores, pidiendo que la arrestaran. Cuando sale la tía Julia,
Ernesto Vargas acusa a su hijo Mario de haberlo calumniado y escribe unas cartas ridículas y saca fotocopias y las manda a centenares de personas allegadas a la familia, tratando de salvar su honor o su reputación, que habían sido mancilladas en el libro La tía Julia y el escribidor. Fue, por supuesto, una decepción más para Mario Vargas Llosa. El destino quiso que Vargas Llosa estuviera en Lima cuando su padre Ernesto falleció, año 1979. Vargas Llosa corrió a la clínica americana y su padre estaba ya sin vida. Dorita, su mamá, y vamos a la pausa para luego hablar de la tía Julia, qué personaje, qué gran personaje. Yo la conocí, la entrevisté para el diario La Prensa. Dorita, su mamá, murió muchos años después. Murió ella en Lima también con 81 años, a mediados de la dictadura de Fujimori, año 1995. Debió de ser una pena grandísima para Vargas Llosa. Bien, vamos a la primera pausa publicitaria. Al volver les voy a contar cómo Mario Vargas Llosa, en 1955, con apenas 19 años, se enamora de su tía Julia, recién llegada de Bolivia. Ella con 32 años, divorciada ya. Y quiero contarles cómo Vargas Llosa, con apenas 19 años, estudiante ya de la Universidad de San Marcos, comunista entonces, marxista, integrante del grupo de estudios comunistas Cahuide, llamado el camarada Alberto, como Vargas Llosa, estudiante en San Marcos, lector voraz, se enamora de su tía, la tía Julia, Julia Urquidi. No era en rigor su tía biológica, sanguínea. Me explico. Julia era la hermana de Olga Urquidi. Olga Urquidi, a su vez, estaba casada con Lucho Llosa. Lucho Llosa era hermano de Dora Llosa, la mamá de Mario. Es decir que el tío Lucho era su tío materno, el hermano de su mamá, que estaba casado con la tía Olga, boliviana también, y llega a Lima, a la casa del tío Lucho y de la tía Olga, la hermana de la tía Olga, la tía Julia, Julia Urquidi, quien, cuando los Vargas Llosa habían vivido en Cochabamba, había sido muy amiga de Dorita, de la mamá de Vargas Llosa. Y por supuesto muy cercana a su hermana, Olguita, la tía de Mario. Era por lo tanto Julia la tía política de Vargas Llosa. Hay que contar las cosas bien contadas, ¿no? Su tía sí, pero su tía política. Bien. Ella llega a Lima, divorciada, le decían la Rotita, porque había nacido en Chile, pero era boliviana. En mayo del año 55. Vargas Llosa había cumplido ya 19 años. Y no solo estudiaba en San Marcos, letras con interés, derecho con profundo desinterés, con profunda apatía, pero tenía varios trabajos alimenticios. Quizá el que más le gustaba era asistente de un brillantísimo profesor de historia, Raúl Porras Barrenechea, quizá el maestro que más deslumbró a Vargas Llosa de San Marcos, que quiso ser rector de San Marcos, pero perdió. Bien, llega la tía Julia a Miraflores, Lima. Ella cuenta años después que cuando ve a Marito crecido, lo había visto de niño en Cochabamba, siente una poderosa atracción a él, no obstante que él tenía apenas 19 años y no tenía novia o enamorada, como decimos los peruanos, formal, ¿no? Pero ya Mario desde los 14 años
era un hombre hecho y derecho, ¿no? Que había ejercitado su sexualidad, principalmente en los burdeles del Jirón Guatica. De manera que ya no era un crío, no era un mocoso, era un hombrecito de 19 años. Empiezan, ella con 32 años, Mario con 19, a salir juntos al cine. Por supuesto, los tíos Lucho y Olguita, la hermana de Julia, veían esto con simpatía. Les parecía genial que el sobrino Mario acompañara a la tía Julia al cine. Iban al cine y entonces en el cine conversaban y, en fin, compartían la pasión por las grandes historias, por los melodramas. Vargas Llosa ha sido siempre un sentimental, inflamado, incomprendido, y poco a poco, sin decirlo, clandestinamente, sin besarse tan siquiera, se van enamorando. Ella le decía Marito. Él, el día que la besa por primera vez con intención, un día en que su tío Lucho Llosa estaba cumpliendo 50 años, que van al Grill Bolívar en el centro de Lima, bailan y él la besa en la mejilla y le dice: te prohíbo que me digas Marito. Ella deja de llamarlo Marito. Más adelante lo llamaría Varguitas. Bueno, empiezan a caminar por las calles tomados de la mano, haciendo empanaditas, dice Vargas Llosa en uno de sus libros, y se van enamorando. Y entonces resulta inevitable que la familia, que está atenta al progreso de esa curiosa amistad entre Marito y la tía Julia, resulta inevitable que la familia recele, sospeche y empiece a adivinar las intenciones amatorias de Mario. La tía Julia se resistía, le decía: no puedo, no debo, voy a quedar como una corruptora de menores, esto no puede ocurrir. Pero Mario es terco, es obstinado. Dice que ha heredado eso, la terca obstinación de su mamá, Dorita, que en paz descanse. Y Mario se empecina en seducirla, ¿no? Y entonces cuando la familia descubre que están en amores, pero unos amores castos, apenas se tomaban de la mano, quizá uno que otro beso furtivo en el cine y no más que eso, no se habían acostado, no habían hecho el amor, bueno, la familia escandalizada le pide a Julia irse de Lima. Le pide a Julia que se vaya de regreso a Bolivia. Se lo pide su hermana Olga, su cuñado Lucho, en fin, la familia. En ese momento, Vargas Llosa afirma su hombría y le dice: cásate conmigo, no te vayas a Bolivia, cásate conmigo. A pesar de que toda la familia se opone, la tía Julia, fascinada por la aventura, me parece, le dice a Vargas Llosa: si tú me juras que me vas a ser fiel por lo menos 5 años, que no te vas a enamorar de otra, bueno, ya, nos casamos. Por lo menos 5 años de fidelidad le pide. Porque ha ido a una bruja, a una vidente, y ella le ha dicho que después, más adelante, él, que va a ser su esposo, como en efecto fue su esposo, se irá con una mocosita y tendrá hijos con ella. Y ocurrió con la prima Patricia, y a eso iremos luego. Entonces, con la ayuda inestimable de un gran amigo de ambos, Javier Silva Ruete, que fue ministro de Economía en el Perú, huyen Mario y la tía Julia en un taxi a Chincha, al sur de Lima, porque creen que el alcalde de Chincha los va a casar contra la ley, puesto que Vargas Llosa, con 19 años, era menor de edad. En aquel momento tenías que cumplir 21 para ser mayor de edad y casarte. Para casarte siendo menor de edad necesitabas autorización notarial de sus padres. Y era absolutamente imposible que el padre violento, iracundo, abusivo,
incendiario que era Ernesto Vargas le diera permiso a Mario para casarse con la tía Julia. Entonces no era posible legalmente. El alcalde de Chincha se intimida, se acobarda, no los casa, luego siguen buscando alcaldes. Entre los pueblitos aledaños encuentran a uno que por fin, en Grocio Prado, los casa. En la víspera, Hotel Sudamericano de Chincha, hacen el amor por primera vez. En un hotelito, más o menos desangelado, pasan la noche. Vargas Llosa ha contado que hacen el amor toda la noche, varias veces, con una pasión irrefrenable. Se amaban. Bien, se casan, valientes, ¿no? Y regresan a Lima a enfrentar a la familia. La familia no solo eran los Llosa, que estaban escandalizados de que Marito se hubiera casado con la tía Julia, 12 años mayor que él, o 13, pero también sus padres, Ernesto y Dorita, que habían regresado de Los Ángeles. Ernesto denuncia ante la policía a Julia como corruptora de menores, pide que la arresten, que la detengan, una locura. Anda mostrando un revólver o una pistola a medio mundo diciendo que va a matar a balazos a 5 tiros a su hijo Mario. Una locura. La tía Julia, aterrada, parte a Chile, la sube en un avión a Antofagasta. Pero después regresa, cuando ya se han ido los padres, Ernesto y Dorita, a Los Ángeles. Y mal que mal, bueno, la familia, los Llosa, que me parece que eran juiciosos y de buen corazón y que adoraban a Mario, aceptan el matrimonio, el hecho consumado, ¿no? Y entonces Mario y Julia viven juntos. A Julia le habían dicho que ella no podía tener hijos. Esto se lo habían dicho en Bolivia, en su primer matrimonio. Sin embargo, queda embarazada. Es una gran felicidad, una felicidad inesperada. Pero estando encinta y después de habérselo anunciado a la familia, a los abuelitos Pedro y Carmen, a los numerosos tíos Llosa, Julia Urquidi de Vargas, la señora de Vargas, pierde al bebé. Vargas Llosa, para ganarse la vida, no solo era asistente del profesor de historia, el gran Porras Barrenechea, tenía un montón de otros oficios. De hecho, cuando él se casa con Julia, su querido tío Lucho Llosa le dice que esto no te impida ser un escritor. Y él le promete a Lucho Llosa, su tío, que era como un padre para él, lo mismo que su abuelo Pedro, que será un escritor contra viento y marea. En algún momento Vargas Llosa tiene 7 empleos, además de ser estudiante. 7. El más pintoresco de ellos tenía que ir al cementerio a anotar las fichas de las lápidas de los muertos para llevar un registro ordenado. Y luego era bibliotecario y era escribidor y era todo lo que tenía que ser para ganarse la vida y para mantener a su esposa Julia. Pero Vargas Llosa y Julia soñaban con irse a París. Vargas Llosa soñaba con ser un escritor a tiempo completo en París. Y entonces Vargas Llosa gana porque de vez en cuando publicaba cuentos en El Comercio, en el suplemento dominical del Comercio. Ahí estrena sus primeras armas literarias. Infrecuente, esporádicamente le publicaban un cuentito en el Dominical del Comercio. Vargas Llosa presenta uno de esos cuentos a un concurso literario auspiciado, creo, por la Embajada Francesa, y lo gana. Y entonces, todos los gastos pagados, Vargas Llosa, ya casado con la tía Julia, viaja a París solo. Y lo hospedan en el Hotel Napoleón, un buen hotel de lujo, cerca del Arco del Triunfo. 2 semanas pagadas, pero luego el tío Lucho le ha dado $1000 a Mario, con lo cual él consigue pagar 2 semanas más. Se queda un mes en el Hotel Napoleón, en París, solo. Muchos años después, la tía Julia ha contado en un librito despechado, vengativo, titulado Lo que Varguitas no dijo, que es su respuesta rencorosa a la tía Julia y el escribidor,
que Vargas Llosa le confesó que la única vez que le fue infiel en todos los años que estuvieron juntos, que fueron 8 o 9, desde el 55 hasta el 64, pasando por Madrid y París, fue ese mes en el Hotel Napoleón, cerca del Arco del Triunfo, con una prostituta de lujo. Vargas Llosa regresa a Lima, pero ya está absolutamente embrujado por Europa, ¿no? Y quiere volver a París. Y ya no concibe, no imagina su vida en Lima, ¿no? Cumpliendo, desempeñando oficios menores, alimenticios, para pagar las cuentas. No, él quiere ser un escritor en París. Con la ayuda de su maestro Porras Barrenechea, gana una beca para hacer el doctorado en Madrid, la beca Javier Prado. Y entonces, casado con Julia, se van ambos, a quien él le decía negrita, por cierto, a Madrid. Y son muy felices. En Madrid, ella, Julia, lo anima mucho a que escriba la novela ambientada en el Colegio Militar, en el Leoncio Prado, ¿no? Esta era una novela que ya Vargas Llosa venía fabulando durante un tiempo, y con la ayuda de Julia, Vargas Llosa empieza a escribirla. Ella era una suerte de mecanógrafa y pasaba en limpio lo que él escribía, una y otra vez, un montón de versiones. Pasan un tiempo en Madrid, son felices, muy felices, y luego terminan en París. Y los primeros años en París fueron también de gran felicidad. Vargas Llosa era profesor de español, después trabajaba en la France Press, después en radio, televisión francesa. Leía las noticias en español, en francés. Vargas Llosa, por cierto, había aprendido solito el francés. Se matriculó en Lima en la Alianza Francesa y luego leyendo a los autores franceses, él soñaba con conocer a Sartre, le decían el sartrecillo valiente, sus amigos Luis Loaiza y Abelardo Oquendo en Lima, soñaba con conocer a Camus. Bueno, Vargas Llosa llega a comandar la lengua francesa con absoluta erudición, como si hubiera nacido en París. Y entonces se instalan en París y ahí ocurren muchas cosas buenas para Vargas Llosa, no solo el amor con Julia, que se querían y tanto, aunque comienzan las primeras crisis de celos de ella. Ella era muy celosa. Y Vargas Llosa era guapo, era apuesto, unos bigotes, un aire serio de intelectual. Gana el premio Biblioteca Breve a principios de los 60, con La ciudad y los perros, una novela que él había titulado Los impostores, pero le cambian el título, Carlos Barral lo ayuda, La ciudad y los perros. Y entonces, claro, las mujeres, bueno, se le acercaban, ¿no? En el trabajo y en las fiestas. Pero Julia, 12 años mayor, se ponía muy celosa. Y le hacía crisis de celos, escenas de celos. Más de una vez se quiso matar, tomaba un frasco de somníferos, tenían que llevarla al hospital, a Vargas Llosa tampoco le sobraba el dinero. Entonces la relación se fue agriando. Ténganse en cuenta que estaban desde el año 55 y ya estamos hablando más o menos del año 62, más o menos. Sí que habían pasado unos buenos 7 años. Ella le había dicho, júrame que me será fiel 5 años. Y Vargas Llosa le fue fiel 5 años. Bueno, con una canita al aire en el Hotel Napoleón de París, una prostituta, pero en general fueron felices. Más de 5 años, 7, 8. Y luego ocurre una tragedia inenarrable, ¿no? Viviendo en París, Mario y Julia no podían tener hijos. Llega Wanda Llosa, Wandita. Wandita era la hija mayor del tío Lucho Llosa y de la tía Olga Urquidi. Wandita era la hermana mayor de la prima Patricia,
que terminaría siendo esposa de Vargas Llosa y madre de sus 3 hijos, y la hermana mayor de Lucho Llosa, el gran, talentoso cineasta peruano. Wandita llega jovencísima a París y vive con Mario y con Julia, con sus tíos, ¿no? Mario en rigor no era su tío, era su primo hermano, ¿no? Ella era hija de Lucho Llosa y Mario era hijo de Dora Llosa. Los hermanos Dora y Lucho Llosa eran primos hermanos. Mario le llevaba unos 8 años y a Patricia, a la prima Patricia, 10 años. Bueno, Wanda consigue un trabajo en la Embajada de Perú. Era una jovencita llena de luz y de alegría. Tenía un novio, pensaban en casarse. Y entonces Mario y Julia la llevan al aeropuerto de Orly, sube a un Air France de París a Lima, con escala, supongo, y el Air France desaparece. Wandita pierde la vida. Esa es una tragedia que no se puede siquiera describir, ¿no? Vargas Llosa tiene que ir al lugar del accidente, tiene que reconocer los restos, los despojos de su prima hermana Wandita y tiene que llevar esos restos a Lima. Antes de ese accidente aéreo, de la muerte de su prima hermana Wanda, quizá ya Mario no estaba enamorado de Julia, quizá ya Mario quería separarse de Julia. Julia era una constante fuente de conflictos, de celos, de acrimonia. Y luego la muerte de Wanda me parece que acabó por romper el matrimonio entre Mario y Julia. Y entonces, pero a eso vamos después de la pausa, Mario, que no acababa de recuperarse por la muerte de su prima, que piensa incluso en quitarse la vida, que piensa incluso en dejar de escribir para siempre, que estaba ferozmente abatido, que no quería ver a nadie en París, le dice a Julia: tú quédate en Lima, no vengas, ya no te quiero ver, nos vamos a destruir, ya no te amo. Con los años, Mario, ¿quién diría?, vuelve a enamorarse y de su prima hermana Patricia, la hermana de Wandita, que muere en el Air France que cae en un lugar llamado Pont-à-Pitre, o Punto a Piedra, o Punto de Piedra. Quiero contarles ahora cómo Mario se enamoró de su prima hermana, Patricia Llosa, 10 años menor que él, hija de los queridísimos tíos Lucho y Olguita, que eran como unos padres para Mario, puesto que su padre Ernesto había sido abusivo y horrible con él y se había llevado a su madre Dorita a vivir en Los Ángeles, donde vivían pobremente como obreros, ella como tejedora, él como obrero en una fábrica de zapatos en Los Ángeles, Estados Unidos. Antes de que Wandita Llosa perdiera la vida en un accidente de Air France, había llegado también a París a estudiar en la Sorbona su hermana 2 años menor, Patricia Llosa. Patricia Llosa Urquidi, claro, hija de Lucho Llosa y de Olga Urquidi. Patricia llega hablando ya francés, con apenas 14 años a París, y se suma al departamento, a la casa familiar de Mario y Julia y Wanda, y acude a clases en la Sorbona. Mario conocía bien a la prima Patricia. Cuando ella nació, a mediados de los 40, en Cochabamba, Mario estuvo ahí, o dicen que estuvo ahí, o dicen que estaba subido en un árbol, viendo a la tía Olguita parir
a la prima Patricia, que tantos años después sería su esposa. Increíble. Además, cuando, después de pasar 2 años en el internado militar Leoncio Prado, Vargas Llosa se aleja de su padre, enhorabuena, y vuelve a Piura a vivir con el clan, con la tribu de los Llosa, allí Mario vive con la prima Patricia y con la prima Wandita. Y allí ha contado Vargas Llosa, la prima Patricia era una traviesa, era un demonio. Vargas Llosa estaba en 5º de secundaria, era un muchachito, era menor de edad. Por cierto, todavía no había conocido a la tía Julia. Y la prima Patricia era una niña pequeñita que tenía la costumbre de despertar a su primo Mario arrojándole vasos de agua fría en el rostro. Cosa que Vargas Llosa recuerda con gran ternura, como la prima era una diablilla. Bueno, después encontraré esto. Porque incluso Vargas Llosa, viviendo en Piura con los Llosa y con la prima Patricia, le escribe un poema a la prima, le escribe un poema. Ya lo encontraré después. En cualquier caso, ya se conocían de niños, los primos, Marito y Patricia. Patricia, con 14 años, llega a vivir en París con ellos, con Mario, con la tía Julia. La tía Julia ya estaba llena de celos, sentía que Mario no la quería tanto, de vez en cuando se quería suicidar. Y entonces, un día, la casera, la dueña del departamento que ellos alquilaban, le dice a Julia: mire usted, tengo que decirle que he visto a su sobrina Patricia dándose besos con su esposo, Mario. Patricia había cumplido ya 15 años. Mario, por tanto, tenía 25. Y la tía Julia, por tanto, tenía 37 o 38. Mario lo niega todo. Mario dice que son alucinaciones, que son fiebres, que son delirios, que nada raro o inapropiado está pasando entre él y su prima, Patricia. Un tiempo después ocurre el accidente. Muere Wanda, la hermana de Patricia. La tía Julia ha contado que, por supuesto, Patricia estaba destruida, que chillaba como un animalito asustado, que no había manera de calmarla. Patricia, naturalmente, vuelve a Lima con sus padres. Y le toma unos años recuperarse de esa tragedia, ¿no? También vuelven Mario y Julia a Lima. Mario había ido al lugar del accidente de Air France, había reconocido el cadáver de su prima Wandita. Y Mario le pide a Julia que se quede en Lima. Mario ya no está enamorado de Julia. Regresa a París y le manda cartas. Esto es el año 62. Y empieza a pedirle que se quede en Lima. Mario le dice a Julia: por favor, no vengas a París. Ya no estoy enamorado de ti, te suplico que no vengas. Si vienes va a ser un infierno, nos vamos a destruir mutuamente. Esto se ha terminado. Le pide perdón, es muy franco, es brutalmente honesto y al mismo tiempo me parece que es lúcido. Y además pienso que la tía no debió publicar esas cartas, ¿no? Las publicó porque estaba despechada, ¿no? Y porque quería vengarse de Mario. Pero Mario en las cartas le dice claramente: por favor, no vengas, ¿no? Eso sí, Mario no reconoce que quizá estaba empezando a enamorarse, o se había enamorado ya del todo, de la prima Patricia. Julia, estando en París, había tenido más de un altercado con Patricia, ¿no? Antes de la muerte de Wandita. En una ocasión, Julia cree ver miradas cómplices entre Mario y Patricia, le da una cachetada a Patricia y se lleva la sorpresa de que Patricia le contesta con una cachetada aún más vigorosa.
En otra ocasión discuten acaloradamente a la mesa y Patricia coge el plato de sopa y se lo tira en la cabeza a Vargas Llosa, que termina con los fideos de la sopa colgándoles. La tía Julia muriéndose de risa. En otro momento viajan los cuatro, todavía Wandita con vida, claro, a Holanda, los Países Bajos. Y allí por primera vez, dice Julia en su libro vengativo, Vargas Llosa la toma de la mano a Patricia. Y Julia cree que es allí donde Vargas Llosa le cuenta a Patricia que la ama, que se ha enamorado de ella. En el coche maneja Vargas Llosa y Patricia va a su lado. La tía Julia va atrás. Entonces la tía Julia llega a la conclusión de que Marito, él le decía Varguitas, Varguitas le decía Negrita, no solo ya no la quería, sino se había enamorado de la prima Patricia, de la Patita. Pero ocurre el accidente de Wanda y esto, por supuesto, es un terremoto, es un sismo en la familia, ¿no? Patricia se queda en Lima, Julia se queda en Lima, guardando el duelo. Mario vuelve a París y desde París Mario le manda a Julia y a Patricia unas cartas verdaderamente desoladas, ¿no? En las que sugiere que está dispuesto a matarse, insinúa que ya no quiere seguir escribiendo, no le encuentra sentido ni propósito a la vida es una tragedia, no quiere estar con nadie, ni con Julia, ni con Patricia, ni con nadie, ¿eh? Quiere estar solo. Y claramente le dice a Julia en agosto del 62, en septiembre del 62, o sea, desde París y ella en Lima, si estás abrumada en Lima, acá sería peor, te suplico que no vengas, no podría ser siquiera cortés contigo, le dice Mario a Julia. Pero Julia también es terca, Julia también es porfiada, y a pesar de que Mario le dice no venga, Julia va a París. Patricia se queda en Lima. Y Patricia promete que no le va a escribir más a su primo, y de alguna manera forzada, me parece a mí, Mario y Julia se reconcilian. Patricia está en Lima. Wanda ya está muerta. Y durante un año Mario y Julia tratan, hacen un esfuerzo más o menos desesperado para revivir el amor. Mario gana el Biblioteca Breve, Mario se hace más famoso, Mario le cede los derechos de esa novela, La ciudad de los perros, a perpetuidad a la tía Julia, es muy generoso con ella y en sociedad siguen siendo una pareja, pero en privado esa pareja está rota. En algún momento Julia regresa a Lima en una de sus tantas crisis nerviosas, de celos, de intentos de suicidio. Julia cree que Mario le es infiel con ella y con ella y con ella, y en realidad no es así. Y entonces, hacia mediados del 64, en mayo del 64, para ser exactos, y todo había comenzado en mayo del 55, habían pasado 9 años. No se puede decir entonces que fue un noviazgo de primavera el de Mario y Julia, ¿no? Se casaron, vivieron en Madrid, vivieron en París. Durante 4 años ella le tipeaba, le mecanografiaba La ciudad de los perros. Bueno, 9 años después Mario le manda una carta desgarrada, pues sus cartas eran verdaderamente nobles, me parece a mí, eran sinceras, estaban traspasadas de dolor, pero el tipo decía la verdad, le decía yo me siento un canalla, me siento innoble, pero no doy más, no puedo seguir contigo. Bueno, y no quiero ser como mi padre, decía Mario. No quiero ser un sujeto repugnante que maltrata a las mujeres. O sea, sus cartas son muy bonitas. Yo creo que la tía Julia no debió publicarlas y que las malinterpretó. Bueno, Mario en el 64, ¿qué edad tenía en el 64? Tenía 28 años. El 66 cumpliría 30. Esa década de los 60 fue mágica para él, ¿no? La ciudad de los perros, la Casa Verde, conversación en la catedral. Le confiesa por carta a la tía Julia, es verdad que estoy enamorado de Patricia y sé que esto no es una revelación para ti. Allí termina para siempre el noviazgo entre Mario y Julia Orchidi, su tía política, ¿no? Y ahí comienza oficialmente
el noviazgo entre Mario y la prima Patricia. Un tiempo después, Mario y Patricia, mediados de los 60, debió ser 64, 65, se casan en Lima por iglesia, con la presencia de Lucho y de Olga, ¿eh? Qué grande Olga, ¿no? Que en paz descanse. Fíjense, todo lo que tuvo que sufrir Olga, ¿eh? Olga Urquidi de Llosa. Primero, su hermana Julia se enamora de su sobrino Marito. Después, su hija mayor, Wandita, muere en un accidente de aviación, jovencísima. Y finalmente, su otra hija, Patricia, se enamora de su sobrino Marito. Vaya lo que tuvo que sufrir la señora Olga Urquidi. Bueno, entonces Julia se queda un tiempo en París, pero ya es una vida fantasmagórica. Regresa a Bolivia. Es secretaria general del vicepresidente de Bolivia, un general de apellido Barrientos. Luego es secretaria general del dictador, el coronel Hugo Banzer. Y en Bolivia se sienta en casa con su familia. Mario y la prima Patricia se casan. Ella debía de tener 19 años más o menos. Él me parece que 29 o 30. Y vuelven a París, donde son inmensamente felices. Al año siguiente, 66, me parece que en marzo de 66, nace el hijo mayor, Álvaro. Luego nace Gonzalo. Finalmente, la bellísima y talentosa artista Morgana. Tienen 3 hijos. Los 3 unos campeones, súper exitosos, los 3. De manera que Vargas Llosa no solo sobrevivió a la feroz violencia que ejerció miserablemente su padre contra él, no solo sobrevivió a haber perdido a su mamá, que se fue a vivir desdichadamente con su padre Ernesto en Los Ángeles, no solo sobrevivió a la tragedia de perder a su prima hermana Wandita en un accidente de aviación, pero además demostró que era un guerrero inconquistable, indesmayable, porque prevalecía siempre. Podía perder una batalla, pero ganaba la guerra, ¿no? Ganó la guerra de ser un escritor en París, ganó la guerra de seducir y casarse con la tía Julia, y de ahí salió una novela memorable, La tía Julia y el escribidor, y ganó luego la guerra de dejar a la tía Julia para casarse con la prima Patricia. Y tener unos hijos, Vargas Llosa, hijos de Mario Vargas y de Patricia Llosa. Álvaro Vargas Llosa, Gonzalo Vargas Llosa y Morgana Vargas Llosa. Y no exagero si digo que Mario y Patricia fueron muy felices durante décadas, 5 décadas, 50 años casados. De manera que, aunque tenía una extravagante, curiosa pasión por las mujeres de la familia, Vargas Llosa conoció, a no dudarlo, el amor en toda su plenitud, en todo su esplendor y seguramente también en toda su miseria, en todas sus grandezas luminosas y en todos sus abismos. La tía Julia muere, me parece que el año 2010, me parece que el año 2010. Es decir, que tenía más o menos 84 años. Muere en Bolivia. No sé si alcanza a enterarse de que Vargas Llosa ha ganado el Nobel. Vargas Llosa lo gana en octubre del 2010. No estoy seguro si la tía Julia alcanza a vivir ese momento cumbre en la carrera literaria de Mario Vargas Llosa. Yo conocí a la tía Julia y conocí a la prima Patricia. A ambas las entrevisté. A la tía Julia la entrevisté cuando yo era un imberbe reportero de la prensa. Paseamos por el parque de Miraflores. La entrevisté. Ella estaba promocionando este librito, Lo que Varguitas no dijo.
a mi sobrino Vargas Llosa de la tía Julia. Aquí están todas las cartas que no debió publicar. Y publiqué a página entera la entrevista con la tía Julia. Una mujer elegante, distinguida, que no paraba de fumar. Y que yo creo que seguía amando a Vargas Llosa y creo que no dejó de amarlo hasta el último de sus días. Y a Patricia la entrevisté en la televisión una vez cuando Vargas Llosa era candidato presidencial. Una gran mujer, Patricia. Muy sabia, muy elegante, muy discreta. Muy leal siempre a su marido, a Mario, a sus hijos, a su madre, Olga, a su padre, Lucho. Una gran mujer. Después de 50 años casados, naturalmente quisieron tomarse una tregua y alguna gente se escandalizó y a mí me parece que es lo más normal y seguramente ambos ahora están pasando momentos espléndidos y esto es lo que les deseo a ambos. Bien, tenemos que ir entonces ahora brevemente a la publicidad y luego el 7x7. Es una sección sorpresa, la del 7x7 que viene a continuación. Porque no van a ser 7 videos humorísticos tomados de la televisión de estos últimos días, sino 7 videos reveladores o ilustrativos de la vida épica novelesca del gran Vargas Llosa. 7 videos de Vargas Llosa después de la pausa y ahora con esta música genial de el legendario Pedrito Suárez Vértiz, inauguramos la sección 7x7. Esta vez no van a ser 7 videos necesariamente humorísticos, aunque quizá alguno de ellos lo sea sin intención, pero 7 videos sobre la vida de nuestro gran personaje de hoy, sobre Mario Vargas Llosa, el único Nobel en la historia del Perú, el más grande escritor peruano de todos los tiempos, probablemente el más grande escritor en lengua española vivo, ¿no? En el puesto número 7, recordemos un programa que Vargas Llosa hizo en el Canal 5 de Lima, en Panamericana Televisión, junto con su primo hermano Lucho, el cineasta Lucho Llosa, llamado La Torre de Babel. Esta era la introducción a la Torre de Babel. Recuérdese que Vargas Llosa, antes de irse a Europa, jovencito, había trabajado en Radio Panamericana con los Delgado Parker. Había sido director de informaciones de Radio Panamericana. Años después hizo este programa, La Torre de Babel, en Panamericana Televisión, guapo, joven, espléndido Mario, y hablaba de Corín Tellado. Así comenzaba La Torre de Babel. Era un gran programa, La Torre de Babel, Era un programa semanal, yo lo veía con bastante curiosidad. En el puesto número 6, Hernando de Soto, ex candidato presidencial, ex amigo de Vargas Llosa. De hecho, Vargas Llosa le escribió el prólogo a la primera edición de El Otro Sendero, libro de Hernando de Soto. Fue en tiempos de Fujimori una noche al Canal 5, al programa Panorama, conducido por Denis Vargas Marín, e insultó feamente a Vargas Llosa. Lo llamó, y no debió decirlo, hijo de puta. Fue un momento canallesco de Hernando de Soto, ¿no? Que generalmente es un caballero muy atildado, pero no debió insultar así en televisión a Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa, el tiempo le dio la razón. Vargas Llosa estaba en contra de la dictadura de Fujimori, no en contra del Perú, estaba en contra de la dictadura de Fujimori. Son dos cosas distintas, ¿no? Y en cambio de Soto fue demasiado complaciente con la dictadura de Fujimori. O sea que el tiempo le dio la razón a Vargas Llosa y más bien refutó a Hernando de Soto, ¿no? En el puesto número 5, unos pocos días después de perder las elecciones presidenciales peruanas, junio del año 90, en esos días recuerdo que Vargas Llosa nos invitó a su casa, a César Hildebrand y a mí, almorzamos juntos, luego partió a París. Llegando a París, Bernard Pivot lo invitó a un programa literario muy famoso, Apóstrofes o Apostrofes. Y allí le preguntó a Vargas Llosa por qué no salió usted presidente y Mario tuvo una humorada genial. Por suerte, Vargas Llosa perdió.
Por suerte para nosotros, sus lectores, dejó la política y siguió escribiendo, ¿no? Por suerte. En el puesto número 4, un periodista español, Soler Serrano, le pregunta a Borges si ha leído a Vargas Llosa. Pero entiendo que luego Borges sí leyó a Vargas Llosa, se conocieron, Mario lo entrevistó. En el puesto número 3, la hija de Isabel Preisler, que es ahora pareja del Nobel, Tamara Falcó, entrevista para Vanity Fair a Vargas Llosa y se ve que la chica no ha leído El pez en el agua. Le pregunta a Vargas Llosa cómo era él cuando era un joven liberal. Y para entenderla hay libros muy recomendables de Vargas Llosa, por ejemplo, La llamada de la tribu, ¿no? Bien, en el puesto número 2, la pareja de Mario Vargas Llosa, la encantadora señora Isabel Preisler, y Vargas Llosa, desde una clínica suiza, nos dicen en inglés, ¿por qué están allí? Es una buena frase, ¿no? Ser un escritor es ser un aventurero. Y en el puesto número 1 del 7x7, le preguntan a Vargas Llosa en la tele española por qué a mediados de los 70 en un teatro de México le tiró un puñete a su ex amigo García Márquez. Y hasta donde yo he podido averiguar, y algún día me gustaría escribir una novela al respecto, Vargas Llosa le pegó a García Márquez porque Gabo trató de seducir a la esposa de Mario, a la prima Patricia. Pero ese ya es otro programa, ¿no? O ese es otro libro. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a mi querida amiga y productora Jimena Ruiz Rosas. Gracias a mi amigo Erasmo Wong por seguir confiando en mí. Y gracias, por supuesto, como periodista, porque lo conocí como periodista, lo entrevisté más de una vez, y como lector a Vargas Llosa, que ha sido la inspiración de este programa y que como periodista y como lector me ha inspirado y educado tanto. Hace muchos años que no lo veo. A la tía Julia la conocí, la entrevisté, a la prima Patricia también. Y si he querido evocar a todos ellos es porque de alguna manera los sigo queriendo mucho, a pesar de todo. Gracias por hoy. Muy buenas noches.